algunas claves para el cuidado de la salud mental y espiritual y cómo combinar de manera saludable que prevenga problemas el descanso y la entrega a Dios. Ese es un objetivo clave, prevenir. Prevenir dificultades, prevenir problemas. Y lo primero que diré es que tanto para conservar la salud como para mejorar la salud en caso de que uno haya tenido pues alguna enfermedad o algún problema, es necesario encontrar el sentido de la propia vida. Si uno a la propia vida no le encuentra un sentido, un significado, pues no la va a cuidar o no va a intentar curarse cuando esté enfermo. Esto fue lo que llevó a Viktor Frankl, ese psiquiatra y filósofo de Viena, fundador de la logoterapia, superar un momento muy difícil en su vida, que fue la estancia en los campos de concentración. Llegó a estar en varios. Y cuando salió del último, cuando le liberaron en 1945, descubrió que a sus padres, a su hermano Gabriel y a su mujer Tilly, con la que se había casado antes de la guerra, los habían matado en los campos de concentración. Bajo esa fuerte tensión emocional, escribió en 9 días su libro más conocido, que es El hombre en busca de sentido. Es algo esencial a nosotros buscar el sentido de la vida, el sentido de todo lo que hacemos, también el sentido del dolor. Un sentido que no se impone, no se puede decir desde fuera a otra persona, se puede orientar, pero no imponer. El sentido tiene que buscarlo uno mismo para su propia existencia, con sus características únicas e irrepetibles. Y ese sentido influirá en todo, en el modo de pensar, en los procesos psicológicos y, por supuesto, en el modo de cuidar la salud mental y espiritual. Vamos a hablar de esto. La salud mental y espiritual, los cuidados, las claves para su cuidado, con 3 temas, que son la A, B y C. En inglés, Affects, Behavior, Cognition, que son como las 3, digamos, ramas de nuestros procesos psicológicos interiores, lo que nos ayudará a mantener la salud. Hay que tener una afectividad abierta, conductas libres y coherentes es el segundo punto, y luego las creencias adecuadas. Las creencias, estas 3 cosas son lo que nos influye mucho, es el ABC de nuestra vida, que son, como decía, affect, behavior y cognitions, que se unen a otro, digamos, otro cuadro alfabético que también es en inglés, ¿no? Cure, care and heal, que son, traduciendo, ¿no? Curar, cómo se cura una herida, cómo se pone un desinfectante, cómo se pone una tirita. Cuidar de alguien, y sanar, que va más allá del curar. Sanar, que a veces no es posible sanar del todo, pero es lo que tiene que estar presente. En el trabajo o en la tarea del acompañamiento espiritual, también podemos tener presente esto, ¿verdad? El cuidar, que siempre es posible, el curar una herida, curar una lesión, curar un trauma, y sanar como objetivo final, como una meta a alcanzar. En estos 3 componentes, la afectividad, el comportamiento y nuestros conocimientos, que serán nuestros 3 puntos de hoy. Como bibliografía, quería presentarles este libro, La salud mental y sus cuidados, que también va por la 4ª edición, Madurez psicológica y espiritual, que ya fue presentado, y un libro que muchas conocerán, que es de Marian Rojas, hija de Enrique Rojas, un psiquiatra conocido español. Ella también es psiquiatra y ha escrito este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, desde el punto de vista también de la salud, sobre todo de la salud mental. Y bueno, también esta web, ¿verdad? madurezpsicológica.com, que se las presenté el otro día. Vuelvo a ustedes y para seguir hablando de este primer aspecto introductorio, ¿no? El sentido de la vida, el significado de la vida, protege. Protege de enfermedades, llena de alegría, de ganas de vivir. Algunos conocerán o les suena, ¿verdad?, a Paul Wittgenstein, hermano mayor de este gran filósofo y tan conocido, Ludwig Wittgenstein,
austriaco también para hablar de otro austriaco. Bueno, pues Paul Wittgenstein en 1913, cuando tenía 26 años, se estrenó, hizo el primer debut en piano. Un grandísimo pianista, Paul Wittgenstein, llamado a ser probablemente uno de los mejores pianistas conocidos. Al año siguiente, en 1914, es enrolado en la Primera Guerra Mundial y, por las heridas que sufre en batalla, pierde el brazo derecho. Claro, fue lógicamente un shock, un problema muy serio que le sumió en una gran depresión. La familia Wittgenstein era conocida por la depresión, estaba muy presente en la familia, varios hermanos tuvieron problemas muy, pero muy potentes. Y bueno, él, después de este accidente, habiendo, digamos, por así decirlo, perdido su carrera, en el hospital tuvo esta depresión, pero se fue recuperando. Y ya en el hospital comenzó a ensayar más de 7 horas al día en una caja de madera en la que había pintado las notas del piano con la mano izquierda. Llegó a ser un grandísimo pianista con una sola mano. Muchos escribieron obras para él. Una de las más conocidas es una obra que escribió Maurice Ravel, que se llama Concierto en re mayor para mano izquierda. Y lo escribió porque conoció la historia de Paul Wittgenstein. Y todo ese espíritu de superación, ese deseo de seguir dándose en lo que era su profesión, la música, conmovió de tal manera al compositor francés que decidió postergar unos trabajos que estaba haciendo para él mismo y le dedicó muchos meses a esta pieza que es una obra de arte. Esta anécdota nos sirve para una segunda idea fundamental. No es solo necesario el sentido de la vida, sino que también necesitamos de otras personas. Gente que nos ayude, gente que nos apoye, gente que nos guíe, gente que nos preste su mano, gente que esté dispuesta a gastarse por nosotros, a gastar su tiempo, a darse por nosotros. Los demás son necesarios para descubrir nuestro sentido de la vida. Y con este claro sentido de la vida y la ayuda de quienes nos rodean, es más fácil cuidar del cuerpo y del alma, que es el tema, ¿verdad? Hay un dicho romano que dice: cuando el cuerpo está bene, l'anima balla. Cuando el cuerpo está bien, el alma baila. San José María, cuando llegó a Roma aquí a finales de los años 40, escuchó este dicho y no le gustó, porque decía que le parecía como muy reduccionista. Él conocía y había conocido mucha gente con un cuerpo muy gastado, muy mal, digamos, de salud, que en cambio era capaz de tener una riqueza espiritual enorme y ser pues muy grande en todos los sentidos, ¿no? Ahora, también después él dijo que había rectificado, y utiliza esa palabra, porque comprendió más en profundidad la importancia de tener un cuerpo sano, para que el alma verdaderamente baile. Es bonito sea el hecho de rectificar, como el hecho de que nos haya transmitido este mensaje que es tan importante. Los aspectos de salud están todos relacionados. Y es la premisa de la que querría en el fondo partir, va a estar detrás de todo, que es la unidad del ser humano en sus 3 dimensiones, en su dimensión corpórea, fisiológica, orgánica, luego su dimensión psíquica, que está como anclada en lo orgánico, material, pero comparte con la tercera dimensión, que es la espiritual, una cierta inmaterialidad. Y luego la dimensión espiritual. La dimensión espiritual que no es necesariamente creer en la inmortalidad del alma o creer en Dios. Es la dimensión relacionada con nuestra búsqueda del sentido de la vida, que es esencial a todo ser humano. Es también la dimensión relacionada con mis relaciones interpersonales, cómo trato a los demás, cómo descubro en ellos una dignidad igual a la mía. Y también
pues ese aspecto espiritual está relacionado con todo lo que es el mundo de la conciencia, el mundo de los problemas que puede haber allí de incoherencia, que es un gran desestabilizador psíquico, porque mete como un palo en los engranajes de nuestro sistema. En lo espiritual puede haber muchas dificultades que hacen que el edificio se agriete. Por ejemplo, una falta de sentido de la vida, un vacío existencial, un problema de conciencia, una falta de amigos, una falta de personas queridas a nuestro alrededor, relaciones interpersonales o relaciones íntimas buenas y sostenibles, que es la mayor causa de felicidad de una persona. Eso lo demostró un estudio de Harvard comenzado hace muchos años, que vieron como lo que más mejora la salud de una persona y da más felicidad a una persona son relaciones interpersonales sanas y estables a lo largo del tiempo. Es un estudio muy bonito que sigue porque fueron personas que hace como 70 años empezaron a hacerlo, se las ha ido siguiendo y ahora están siguiendo a sus hijos, a los descendientes. Y se ha comprobado siempre lo mismo. ¿Qué es lo que más causa felicidad y qué es lo que más causa salud? Una interrelación, una relación interpersonal sana y estable. Aspectos espirituales, aspectos psicológicos, una ansia exagerada, una depresión exagerada, un problema de obsesividad, un problema de impulsividad, todo eso también hace que se agriete y puede estar causado por lo espiritual. Y en lo orgánico, cualquier enfermedad orgánica, si es importante, puede agrietar lo psicológico y lo espiritual. Una enfermedad orgánica importante hace que tiemble toda la estructura. Luego se los mostraré en alguna diapositiva y va a entrar como más gráficamente. Pero teniendo en cuenta esto, se ve que hay muchas posibilidades de prevención. Estar atento a las grietas, estar atento a las señales de alarma, que son como una tormenta que se ve venir. Muchos problemas de salud se ven venir de lejos, se notan, y eso es muy interesante. Quería mostrarles primero una fotografía de Viktor Frankl, este gran filósofo, psiquiatra, fundador de la logoterapia, ¿no? que dedicó toda su vida a hablar del sentido de la vida, encontrándola él mismo, después de esa dura experiencia en los campos de concentración. Y esto que él hablaba mucho de una cosa que llamaba la ontología dimensional. Es decir, a la persona hay que verla siempre en 3 dimensiones. Porque si la viéramos en una, es como en este ejemplo, un cubo, un cono y una esfera, un ovoide, proyectado solo en una dimensión, ¿qué sucede? Parecen todos lo mismo, un círculo. Se pierde, digamos, la belleza de las 3 dimensiones. Pues al ser humano hay que verlo en 3 dimensiones, física, psíquica y espiritual. Lo de las grietas que les decía en este ejemplo gráfico, ¿verdad? Si aparece una grieta, si la grieta es suficientemente grande, ¿qué es lo que ocurre? Se nos cae el edificio entero. También es verdad, y eso es bonito y es bueno, que esto se puede reconstruir, porque estamos condicionados, pero no determinados. De todas maneras, cuidar que no haya grietas, que no haya problemas, cuidar la salud global. Y ahora quisiera ponerles un minuto, tienen que tener el audio, claro, lo tienen todos, ¿no? Pero un minuto de esa obra que les hablaba de Paul Wittgenstein, Concierto para mano izquierda. Es el momento inicial en que está la orquesta sonando, no desde el principio porque es muy largo, y de repente entra el piano, con mucha fuerza, tocado solo con una mano. Cada uno tiene que asumir ese destino que le corresponde, haciendo con la gracia de Dios lo mejor que pueda. Vamos a escucharla y seguimos adelante.
Es muy impresionante este autor, cómo es capaz, ¿no?, de superar ese problema que ha tenido. Y bueno, pues la música, en el fondo, por ser la más inmaterial de las artes, cuando digamos, se compone, queda escrito, pero luego se toca y ya no hay nada, ¿no? Nos ayuda a comprender mejor la vida espiritual, esos aspectos espirituales. Esto también me parece que es interesante. Pero vamos a seguir con nuestro esquema. Y el primer punto es afectividad abierta. Ese mundo afectivo del cual algo hablamos en la sesión anterior, no tiene que estar cerrado. No puedo quedarme solo en lo que siento, si estoy muy triste o estoy muy contento, sino que tengo que ir a más allá. No en mí, sino en los otros. Todas las virtudes, de algún modo llevan a salir de uno mismo. Todas las virtudes, cuando se estudian, tienen como ese efecto de apertura, pero en particular la esperanza. La esperanza nos lleva como más todavía a un mundo fuera de nosotros, nos lleva a Dios. Decía Santo Tomás, comentando la carta a los hebreos, que el hombre debe estar ligado a la esperanza como el ancla está unida al barco, que lo sostiene, que lo sujeta, que le da seguridad. Pero hay una gran diferencia, decía Santo Tomás. El ancla del barco se tira hacia abajo, está anclada en el fondo del mar, en la tierra. La esperanza es un ancla que se lanza hacia arriba, que nos une a Dios, que nos sostiene en el cielo. Y claro, con esa ancla en el cielo es mucho más fácil dejarse guiar por los caminos del mundo. Y ese es el sentido más grande de nuestra vida, viene de allí, viene del cielo. Viene de poner el ancla en el cielo. Y muchos problemas de salud pueden estar unidos a que sí, tengo seguridades, tengo anclas, pero todas las he lanzado hacia abajo, hacia la tierra o hacia el fondo del mar. San Juan de la Cruz, siguiendo a San Pablo, usa el ejemplo del yelmo de la salvación o el yelmo de la salud, que es la esperanza. Y dice que la esperanza es eso, como un yelmo, como un casco que tiene una visera que solo permite mirar en una dirección, hacia arriba, pero protege. Eso es la esperanza. Apertura significa estar unidos al cielo. Salir de uno mismo, mirar al cielo, mirar hacia afuera, tener un proyecto claro, tener paciencia. Esto ayuda a vivir sin complicaciones, a vivir bien el descanso, a tener horarios, a tener metas, a no armarse líos, porque miro hacia adelante, miro hacia arriba. Lo contrario a la apertura es el egocentrismo. Ese estar centrado en uno mismo, que es un caldo de cultivo para muchos problemas. De hecho, decía Santo Tomás también que el egoísmo, que está relacionado con el egocentrismo, es la causa de todos los pecados. Y desde el punto de vista psicológico, el egocentrismo, estar demasiado centrado en cómo estoy, qué es lo que siento, cómo me encuentro, produce o puede terminar por producir problemas. Hay como muchos tipos de egocentrismo, que luego se los mostraré también gráficamente, algunos egocéntricos fuertes, que se llaman Nerón, y como ejemplo, ¿verdad? Y Estrella, el que quiere dominar y el que quiere brillar sobre los demás. Y algunos egocentrismos débiles, que también son egocéntricos, y se llaman Cenicienta, pobre de mí, he perdido el zapato, siempre lo pierdo, nadie me quiere, etc. O Tortuga. La tortuga, que también es débil, pero egocéntrica, que me dejen en paz, yo no quiero líos. Se mete en su caparazón, lechuga y buen sol. Pero es egocéntrica y también se altera y también tiene esa facilidad de alterarse. ¿Cómo descubrir que un modo de ser, que un egocentrismo que todos tenemos un poco, que cualquier dificultad de carácter, que cualquier defecto que todos tenemos, va más allá de lo normal?
Kurt Schneider, un psiquiatra alemán, elaboró una frase, ¿no?, que se hizo famosa, que es: las personas que tienen personalidades alteradas sufren y hacen sufrir. Es bueno quedárselo en la cabeza. Cuando yo sufro y hago sufrir, es probable que tenga un problema más serio. Qué importante es, en este primer aspecto, ¿verdad?, comprender qué es lo que me pasa. Comprender que a lo mejor he tirado anclas de seguridad, pero las he tirado hacia abajo y tengo que tirarlas hacia el cielo. Comprender que a lo mejor soy egocéntrico, incluso revestido de apariencia de humildad. Paul Wittgenstein supo qué es lo que tenía y supo superar esa situación que el destino le ponía delante. Para mostrarles este yelmo de la salud, que aquí lo tienen, ¿verdad? Solo deja una visera para que el ojo pueda mirar hacia arriba, hacia el cielo, pero protege y nos ayuda a andar por los caminos de este mundo. Como resumen de los 4 tipos de egocentrismo, este psiquiatra, psicólogo, Fritz Kunkel, habla de estrella, que es el que quiere brillar siempre, como decíamos. Nerón, que quiere dominar, que quiere mandar. Luego, Cenicienta, pobre de mí, nadie me quiere, perdió el zapato. Y Tortuga. Estos 4 egocéntricos, digamos, o modelos de egocentrismo, están bastante relacionados. Porque los egocentrismos fuertes necesitan de los egocéntricos débiles para mandar sobre ellos, para protegerles, para ser admirados. Y los débiles necesitan de una estrella a la que admirar o de un Nerón que les proteja o que les dé lechuga. Un lema muy interesante en psicología y en personalidad en concreto es este, ¿no? Aceptar es comenzar a cambiar. Cambiar es comenzar a aceptar. Aceptar que tenía un problema, aceptar que tenía un accidente, aceptar que tengo heridas, a lo mejor heridas psicológicas, aceptar que tengo un carácter difícil, un carácter problemático, que tengo que dejarme ayudar. Y luego este otro lema en francés, tout comprendre, c'est tout corriger. Comprender todo es corregir todo. Es un poco idealista, porque nunca se comprende todo, pero es real. Si llegáramos a comprender todo también de una persona, podríamos perdonarle todo. De hecho, hay un autor espiritual que dice, comprender todo es perdonar todo, muy parecido a esto. Porque, claro, es comprender todo lo que ha ocurrido con esa persona, cómo se ha formado su temperamento, todo lo que le ha ido dejando una huella, un carácter, por qué es lo que ha sufrido en la vida, las heridas, las batallas que ha tenido que soportar. Afectividad abierta significa tener un proyecto, una misión, una misión. Tengo una misión. Eso es como lo primero, ¿no? Es la afectividad abierta, esa primera A de los procesos mentales. Una misión que me llena, una visión que se busca, que no se impone desde fuera, que tengo que buscarla. Luego tenemos, y es el segundo punto, ¿verdad?, conductas libres y coherentes. La B de behaviors. Conductas libres y coherentes para prevenir tener problemas. Tenemos que intentar ser verdaderamente coherentes en todo, que de algún modo es lo que Stephen Covey, en el segundo hábito de los 7 hábitos de la persona más altamente eficiente, en ese libro que muchas conocerán, dice que es el más importante y lo llama Beginning with the End in Mind. Comenzar todo teniendo el proyecto en la cabeza. ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi misión en el fondo? Todo lo que yo hago, todas las actividades que emprendo, el descanso, una lectura, la música, el cuidado de los hijos, el cuidado del marido, las clases en la universidad, todo tiene un proyecto de fondo. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? La pregunta que vuelve siempre. La falta de coherencia puede llevar a enfermedad, hace saltar las alarmas. Cuando no hay coherencia, cuando el sentido de la vida se nubla, suenan las alarmas en la vida. Se oyen notas desafinadas. La música, que es, digamos, una metáfora de ese mundo espiritual,
también se rompe un poco, se hace más difícil. Una de las primeras alarmas es una emotividad negativa. Miedo, tristeza, vergüenza, desgana, que se contagian unas a otras y van todos juntas. Yo, en este segundo punto, digamos, de las conductas libres y coherentes, quería también mencionar como 4 tipos de enfermedades, ¿no? Las primeras, que vienen del modo de ser. Modo de ser que ha pasado un nivel. Ya la persona sufre y hace sufrir. Y influye en toda su forma de ser. Son los trastornos de personalidad. Son bastante frecuentes y la base muchas veces es un fuerte vacío existencial. Luego, la ansiedad, el síntoma psicológico más frecuente, con un 25% de la población. Ansia, que todos la conocemos, ¿verdad? No necesito explicarla porque todos sabemos qué significa estar ansioso, nervioso. Se te seca la boca, tienes sudoración de manos, te palpita el corazón, respiración agitada, te tiemblan las piernas. Toda una serie de fenómenos fisiológicos que nacen de la ansiedad, que nacen como, que generan, digamos, en el organismo una serie de manifestaciones fruto de esa amígdala cerebral de la cual hablamos la vez pasada, que dispara las respuestas de alarma para que el organismo afronte el peligro real o imaginario. Si el peligro es imaginario, el ansia es más patológica. Luego la depresión, esa tristeza exagerada, ese desánimo con sentimientos de culpa, con malestar, que dura más de 2 semanas, que afecta a un 15% de la población. También detrás pueden estar problemas de personalidad. El modo de ser alterado es como donde predomina el egocentrismo, por eso lo expliqué al principio, es como el caldo de cultivo para muchos problemas posteriores, incluso enfermedades. Y por último, un tipo de depresión, más o menos, no todos los médicos están de acuerdo, o estrés profesional, también conocido como burnout, estar quemado. Gente que sirve a otra que se quema, porque no le encuentra un sentido a la vida. Es muy interesante porque a veces se plantea o se piensa que el burnout o el estrés profesional está relacionado con un trabajo excesivo. Y es verdad, pero se ha visto que lo que más quema no es el trabajo excesivo, sino un trabajo sin sentido. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los temas que más preocupaba médicamente en la enseñanza de la profesión médica y en los médicos jóvenes y no tan jóvenes era el burnout, con unos niveles muy altos de burnout, un sentimiento de inutilidad, una desgana muy grande, una depresión muy fuerte a veces. Y resulta que ahora, con el COVID, con el coronavirus, prácticamente ha desaparecido, teniendo los médicos mucho más trabajo. Y las explicaciones van por este lado. Se han sentido importantes, han visto que su trabajo tiene sentido, se han sentido valorados, han visto más allá de sí mismos y se han dado a otros. Bien, se los muestro de un modo gráfico. Trastornos de personalidad. Se dividen en 3 grupos o clústeres del inglés, ¿no? Y no los voy a explicar todo, pues no daría tiempo, pero saber que existen y que son muy importantes y alteran todo el resto de las enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales. Personas excesivamente extrañas o del clúster o grupo A. Aquí se encuentran los esquizotípicos, esquizoides, personas muy extrañas. Luego personas emotivas, grupo B. Aquí encontramos personas con una emotividad exagerada, histriónicos, borderline, con fluctuaciones muy altas del estado de ánimo, tendencia a llamar la atención. Y finalmente, ansiosas, miedosas, donde están, por ejemplo, un grupo que es muy frecuente, las personas excesivamente perfeccionistas o anancásticas, que quieren hacer todo de un solo modo, el modo como lo hacen ellos, que es una fuente frecuente de enfermedades. Luego tenemos las otras enfermedades que les mencioné, o síntomas, la ansiedad,
que da lugar a muchos trastornos de ansiedad o nerviosismo, las reacciones ante el peligro que produce toda esa cascada fisiológica, ¿verdad? De palpitaciones, sudoración, temblor de piernas, sequedad de boca. ¿Cuándo es patológica? Cuando la causa no es evidente o es desproporcionada. Es la alarma. Todas estas son alarmas también. ¿Qué es lo que produce? La alarma, cuando la alarma no se le hace caso, termina por convertirse ella misma en fuego, que nos quema, que nos altera. La ansiedad, cuando no se le pone remedio, cuando no se ataca, digamos, pero de un modo sereno, el estrés mantenido en el tiempo, altera mucho nuestro estado de vida. Muchas sustancias, especialmente el cortisol, se generan con la ansiedad, con el estrés mantenido, y alteran el organismo, disminuyen la inmunidad y producen un montón de otras patologías. La depresión, segunda síntoma más frecuente, un 15% de la población general en alguna de sus formas, disminución del ánimo, desgana, sentimientos de culpa, irritabilidad, problemas de sueño, sobre todo despertar precoz, disminución del peso a pesar de que se come, y todo esto por más de 2 semanas. Algunos lo han llamado, Viktor Frankl, por ejemplo, una marea baja que dura por más de 2 semanas. Y el ejemplo es interesante porque en la marea baja se ven rocas, se ven arrecifes que estaban cubiertos. Y después de que pasa el tiempo, puede ser muy interesante ir a limarlos, ir a arreglarlos. Y ahí podemos encontrar problemas de personalidad, problemas de modo de ser, problemas de perfeccionismo exagerado, que me han llevado o han sido causa participante, digamos, no exclusiva, de mi estado depresivo. El burnout, que tiene como 3 escalones, ¿no? El primero es un agotamiento emocional, personas que sirven, profesores, médicos, sacerdotes, personas con una vocación al celibato, laico en la iglesia, de todo tipo, amas de casa, con gente que cuidar, que se agotan. Luego, la segunda etapa, que van más o menos separadas, pero es un fenómeno crónico, despersonalización o cinismo. Ya no quiero tener nada que ver con las personas que buscan ayuda mía. No les quiero ayudar, pero al mismo tiempo tengo vocación de servicio. Y hay un choque muy grande porque no quiero ayudarles, no quiero verles, y al mismo tiempo mi vocación es esa. Y finalmente, la escasa realización o ineficacia, que termina por quemarme. ¿Cómo, digamos, protegernos del burnout? ¿Cómo protegernos de este tipo de fuegos? Hay que pasar del burnout al engagement, para usar otra palabra inglesa. Y es interesante porque engagement, una de sus primeras, que es compromiso, una de sus primeras acepciones es también noviazgo o enamoramiento. Y es interesante porque para prevenir que nos quememos, agotamiento, cinismo, ineficacia, necesitamos enamorarnos. Enamorarnos de nuestra misión, enamorarnos del proyecto que tenemos y poner al agotamiento energía, que viene del amor, al cinismo, involucrarnos en los demás, y a la ineficacia, eficacia. La autorrealización, que es tan importante, el verdaderamente sentirse autorrealizado, no quemado, exige coherencia y exige autorrealizarse en el bien. En el bien. Decíamos también que ocurren incendios. Esos incendios se apagan descansando, con actividades variadas, preparando el descanso. El descanso es tan importante que en el Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el número 61, se le dedica todo un punto que dice: empléense los descansos oportunos para distracción del ánimo. Se habla de consolidar la salud del cuerpo y del espíritu con el descanso, y nombra un montón de actividades. Estudios libres, viajes a otras regiones, turismo lo menciona, afinan el espíritu de los hombres y de las mujeres. El equilibrio espiritual, las manifestaciones culturales diversas, bueno, descanso. Y este descanso, que es tan clave, ¿no? Nos lleva a qué cosa? A descubrir, en el fondo, la misión que Dios me ha dado.
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una persona entregada, una persona que, digamos, quiere vivir cara a Dios. Y aquí les voy a mostrar de nuevo gráficamente las notas de este descanso. El descanso saludable es en el Señor y con el Señor, de acuerdo a la propia identidad, que esto es muy importante porque yo tengo que descansar de acuerdo a quién soy. No puedo descansar de cualquier manera. Una persona célibe como una persona célibe, una persona casada como una persona casada, un joven no como un mayor no como un joven, etc. Por los demás y con los demás en la vida diaria. Descubrir el atractivo de las cosas simples. Un buen mate, un buen partido de fútbol, una buena película, una buena lectura, la música, hobbies variados, hasta crear tortugas o peces o lo que uno quiera. Tantas cosas que nos ayudan, que nos guste lo sencillo, diría yo, que nos guste lo sencillo. Lo sencillo es mucho más fácil meterlo dentro de nuestra identidad y hacer que tengamos, y este es el tercer y último punto, creencias adecuadas. Afectos, comportamientos o behavior, cognition o creencias adecuadas para conservar la salud. ¿En qué es lo que creo? ¿Qué es lo que me motiva? Que yo decía, primero, preguntarnos de verdad por el sentido de la vida. La falta del sentido de la vida es mucho peor que la ansia, sin más, y genera una ansia mucho más peligrosa que la angustia y que el terror. Conocerse a uno mismo, dentro del conocimiento, conocerme a mí mismo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué siento esto? Saber cuál es mi temperamento. Allí en esa página web, madurezpsicológica.com, pueden encontrar varios artículos que hemos puesto sobre los temperamentos, para aprovecharlos porque son un don de Dios. Y hay que ir del temperamento, eso más heredado, al carácter, a lo que va formándonos como personas a lo largo del tiempo, que va dejando una huella. Sentido de la vida, conocerme a mí mismo, descubrir el espíritu. Descubrir el espíritu mío, esa espiritualidad que me permite ir más allá de los límites, incluso de los límites personales, que nos abre al mundo de la fe. Por eso, descubrir o buscar el sentido de la vida es el primer paso de la religiosidad. En esto, pues, querer desarrollar los valores de la vida, querer desarrollar tanto los valores de creación, como trabajar cuando se puede, como los valores que llamaba Viktor Frankl de experiencia, experimentar lo bueno, lo bello, una buena pieza musical, como el tercer grupo de valores, que son los valores de actitud, que esos se permanecen siempre, la actitud ante lo que ocurre. Los valores de creación, el trabajo, se puede alterar. Los valores de experiencia, el escuchar o, digamos, gozar visualmente de una obra de arte también se pueden alterar. Pero la actitud, por un accidente, por un problema del destino, pero la actitud ante eso siempre se mantiene y hace superar, como por ejemplo a Paul Wittgenstein y a tantas otras personas, muchos problemas, muchas dificultades. Esos valores se presentan como un programa de vida. ¿Qué es este, verdad? Que Viktor Frankl llama la revolución copernicana de la psicología. No es tan importante lo que esperamos de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Eso es lo que nos hace libres, lo que nos hace superar las alambradas, poder volar como un pájaro. Aquí en este libro de Viktor Frankl aparece, ¿no? Esto también nos hace, en cristiano, mirar a Cristo. El conocimiento propio, que es lo estamos tratando, ¿verdad?, en este tercer punto, creencias adecuadas. Para creer adecuadamente tengo que conocerme yo. Tengo que buscar un conocimiento de mí mismo para conocer el mundo exterior. Ese conocimiento, el más adecuado, está en mirar a Cristo. Aquí tenemos en este cuadro de Vermeer a Marta y a María, que no están peleadas, la vida activa y la vida contemplativa, sino que las dos miran a Jesucristo. Claro, y esto, ¿a qué es lo que nos lleva? Ya voy acabando, ¿no? A una conclusión clave, que es, ante las dificultades,
ante problemas nuestros o de otras personas, buscar el eslabón perdido. Buscar eso que a lo mejor no sé qué es, pero hay algo, una falta de sentido, una incoherencia, un modo de ser que no termino de arreglar, algo que a lo mejor requiere de un especialista. Tengo que reconocer las alarmas, tengo que mirar hacia el futuro, no quedarme anclado en el pasado, lo decíamos también la vez pasada, ¿no? Ese pasado lo dejo en la misericordia de Dios. El futuro lo pongo en su providencia y el presente en su amor. Y esto me tira para arriba. Esto me hace que me ancle en Dios, que me ancle en Dios, que me ancle hacia arriba, ¿m? Que termine por amar mi misión. Primero es buscar la misión, después encontrar la misión y después amar la misión, porque encuentro al que me da la misión, que es una persona a la que soy capaz de amar, Jesucristo, que nos lleva a Dios Padre y a la Trinidad. Esto es lo que quería exponerles para dar paso a las preguntas, que supongo que habrá muchas. Ujú. Bueno, yo creo que para no caer en el egocentrismo, lo primero es mirar al cielo, mirar a Dios, intentar conocerme con su ayuda. El examen de conciencia, por ejemplo, que muchos hacemos todos los días, no es ponerme a pensar introspectivamente en cómo soy, qué es lo que tengo, cuáles son mis heridas, sino que es preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me ves? Señor, ¿cómo me quieres tú? Señor, ¿cómo es mi forma de ser? Para eso también puedo pedir ayuda a otras personas, ¿verdad? Pero siempre basado fuera de mí, en Cristo, en los demás. El conocimiento propio tiene como tres bases. Lo que sé yo de mí mismo, que a veces es poco, porque, por ejemplo, no sé ni siquiera cómo es mi voz. Yo para saber cómo es mi voz, tengo que escucharla grabada. No sé cómo es mi rostro, porque solo lo he visto en el espejo. No sé si alguno de ustedes ha visto su rostro en algún otro lugar que no sea en el espejo o en una grabación. Entonces, es poco lo que sabemos nosotros de nosotros mismos, pero es algo y es bastante. Va unido a lo que dicen los demás, tantas personas que nos quieren, que nos ayudan, que sostienen en nuestro sentido de la vida, y va sobre todo unido a lo que dice Dios de mí. ¿Cómo conocerse a sí mismo sin ser egocéntrico? Aceptándose, partiendo del amor de Dios, pidiéndole su luz. La luz y la gracia del Espíritu Santo que entra hasta en lo más recóndito de nuestro inconsciente. No existe un inconsciente donde no entre el Espíritu Santo. Muy bien, muy buena pregunta y como todas, ¿verdad? Pero claro, yo creo que lo primero es comprender qué me ocurre y por qué. ¿Mm? Si no comprendo qué me ocurre y por qué me estoy quemando? Primero tengo que saber que me estoy quemando. Y a lo mejor que estoy quemando a otras personas. Pues también es curioso, ¿no? Cuando uno se quema, quema a otros. Sufre y hace sufrir. Eso es lo primero. Y luego ver, el burnout tiene también como dos posibilidades, digamos, que muchas veces van juntas. Uno son factores internos, mi modo de ser, perfeccionista, excesivamente agobiado, excesivamente hiperreflexivo, muy activista, la persona que corre y corre y corre. Y si está metida, por ejemplo, en un trabajo apostólico, como un sacerdote, otra persona con una vocación de entrega en la iglesia, deja de rezar, que debiera ser lo principal del sentido de su vida. Hace muchas cosas, es buenísimo para hacer cosas, pero no reza. Le falta un aspecto clave del sentido de su vida. Y por eso empieza también a quemarse y a caer por esas cascadas. Pero hay también factores externos que hay que tener muy en cuenta, que corresponden a la institución. ¿Dónde trabaja esta persona? El hospital, la escuela, la parroquia o la institución de la iglesia a la que pertenece, que también tienen que hacer examen y ver
cómo estoy cuidando a la gente, cómo les estoy ayudando desde muy jóvenes a encontrar la misión, a buscarla, a quererla y amarla. A muchas les suena, ¿verdad?, San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Nuestra misión va por allí. Entonces, ¿cómo no, cuando uno se da cuenta que está metido un poco en el burnout, que se está quemando, cómo salir de allí sin voluntarismo? Bueno, la voluntad tienes que meterla. ¿Pero qué significa meter la voluntad? Amar, volver a enamorarte. ¿Y qué significa volver a enamorarte? Bueno, muchas veces está en hacer cosas, ¿eh? Y eso no es activismo, porque el amor supone hacer cosas. Una vez le preguntaron a Stephen Covey, un señor en una conferencia levanta la mano y le dice, mire usted, yo ya no quiero a mi mujer, ya no la amo, ¿qué puedo hacer? Y Stephen Covey le dijo, pues, ámela. Y este señor contestó, pero usted no me ha entendido, es que yo ya no la quiero, ya no veo que sea la misma, no siento nada por ella. Y Stephen Covey volvió a insistir, pues lo que tiene que hacer es amarla. Ya me imagino yo, ¿verdad?, el queme, y ustedes también, de la persona que hace la pregunta, y por tercera vez le dice, pero se ve que usted es muy listo, pero no me ha entendido, es que yo no la amo más, he perdido el amor. Porque no siento absolutamente nada, no siento lo mismo que antes. Y vuelve a contestar Stephen Covey, ¿no? Es que el amor no es un sentimiento. Amar es hacer, amar es actuar. Por eso es bonito, ¿no? No quedarnos en qué es lo que siento, en lo que no siento y por qué. Ir a la acción. Y eso no es activismo, eso es amar de verdad. Eso es darse. Y eso llena por dentro. Un sacrificio que, que busca ser importante, porque muchas veces está el deseo también de ser importante, ¿no? Bueno, yo con esto no soy importante y entonces por eso me voy quemando. Es que tu importancia, sobre todo si sirves dentro de la iglesia, como buen cristiano, está en la importancia del servicio, la importancia de la Virgen, la importancia de ocultarte y desaparecer. Esto sí que es muy difícil de entender fuera de la fe. Por eso, cuando uno se mete en una empresa de fe, una empresa sobrenatural, la fe es clave, la fe es fundamental. Esa pirámide de la madurez cristiana de la que les hablé en otra sesión. Fe, esperanza, caridad, unidad, identidad, autonomía, autoestima. Sí, eso es verdad. Muchas veces la gente no se deja ayudar, pero es el primer paso. Tiene que dejarse ayudar. Si yo quiero aplicar mis conocimientos, digamos, que viene, y la gracia de Dios, y si la gracia de Dios quiere actuar, necesita libertad. Antes decía que el Espíritu Santo entra hasta el inconsciente y el último rincón, pero si no lo dejamos, si le cerramos las puertas, no entra. Puede entrar, y a veces entra, incluso aunque tengamos las puertas cerradas, pero habitualmente no entra, porque respeta nuestra libertad. ¿Cómo conseguir abrir las puertas del corazón para que se desempañe con la gracia de Dios, rezando, sabiendo? Sabiendo, es decir, estudiando también algunos temas de personalidad, de psicología, que son importantes y hay que usarlos también en el trabajo espiritual, para poder decirle a alguna persona con más fundamento, mira, estás sufriendo y estás haciendo sufrir a otros. Mientras más joven es una persona, más fácil es modificar algunos rasgos de temperamento, de carácter. Y siempre haciendo notar lo positivo, porque esa persona tiene un modo de ser muy bueno. El perfeccionismo, por ejemplo, que trae gran cantidad de problemas, tiene su lado bueno y hay que saber aprovecharlo. El sentimentalismo también nos puede hacer más sensibles a las necesidades de otro. Todo hay que aprovecharlo para ayudar a una persona a partir primero de lo positivo, no de lo negativo, y ver cómo, de algún modo, hacerle ver que está sufriendo y haciendo sufrir. Sí, hay que tener presente que alguna persona puede tener más tendencia a la ansiedad por su temperamento.
tiene un temperamento colérico, que es más ansioso, más agresivo. Una cosa heredada. Su padre era ansioso, su madre, su abuela, hasta el gato de la casa eran ansiosos. Entonces, eso hay que tenerlo en la cabeza y darse cuenta de que no es malo tener una tendencia a la ansiedad. ¿Cómo dominarla? Bueno, pues descansando. Cuando uno está cansado, cuando uno está con falta de sueño, por ejemplo, todo lo ve más negro y siempre está más deprimido y más ansioso. Pero, bueno, aprendiendo técnicas de relajación como la respiración diafragmática, como algunas técnicas de mindfulness, pero sin entrar, como creo que también dije en alguna sesión, en el mindfulness como estilo de vida, porque eso ya es reemplazar mi vida por una vida budista, digamos, que es apagar completamente las emociones. En la próxima sesión vamos a entrar un poquito también en esto, porque hablaremos algo de las emociones, del mundo afectivo, de la madurez. Pero yo diría esto, ¿no? O sea, ¿cómo ayudar a la gente? Primero que se acepte, que se quiera como es, que aprenda ejercicios de relajación, que aprenda a descansar, que aprenda a dormir bien, que no vaya corriendo a todos lados, ¿no? Aprovechar lo bueno también. Si la cosa es más seria, es más complicada, hay mucho fuego, a veces requiere la ayuda de un especialista. Los especialistas harán test. Hay test muy buenos de personalidad. En el libro este Madurez Psicológica y Espiritual se encuentran algunos ejemplos. Hay páginas web que los ofrecen. Ver, ¿no? A ver qué problema puede tener. A lo mejor necesita un tratamiento médico o un, digamos, acercamiento médico al problema más especializado por parte de un psicólogo. Pero nunca estará de más que yo pregunte por el sentido de la vida de esa persona, por si están bien puestos los fundamentos, por el A, B, C, afectos, comportamientos coherentes, conocimientos adecuados, de fondo. Creer en Dios es un conocimiento adecuado muy bueno. Rezar es un conocimiento adecuado y de fondo muy bueno también. Muy bien. Efectivamente, no tenemos que etiquetarnos a nosotros ni poner etiquetas a los demás, etiquetas permanentes, pero siempre estamos poniendo un poquito de etiquetas porque es nuestro conocimiento de la gente. Y a veces vemos a alguno y decimos, este es muy hablador, este cómo mueve las manos, que deje de mover las manos, que se quede quieto, o este podría mover más las manos porque no las mueve nada y es una momia. O sea, todo eso nos tiene que llevar a querer a la persona como es, siempre. Hay que partir también en esto, en la ayuda, por ejemplo, en el acompañamiento espiritual, del reconocer todo lo bueno que tiene el otro, escucharle, quererle, y luego ver, a ver, cómo le puedo ir ayudando. Me decías que todos tenemos problemas de esto de los que estamos hablando. Es verdad y no es verdad, porque si alguien sufre y hace sufrir continuamente, tiene un problema, aunque no lo haya afrontado a fondo nunca. Y ese problema lo tiene. Otra cosa es que todos tengamos por momentos, todos, ¿verdad? Momentos en que sufrimos y hacemos sufrir. Pero si se prolonga en el tiempo, hay que afrontarlo. Porque, porque Dios nos quiere, nos quiere llamados a vivir en paz, no hacer sufrir a la gente. Y no sufrir innecesariamente. Cuando el cuerpo está bien, el ánima balla. También cuidar el cuerpo, a veces hay muchas cosas del cuerpo que pueden estar alteradas. Falta de sueño, falta de vitamina D, hipertiroidismo, diabetes, enfermedades crónicas no bien curadas. Todo eso va influyendo. Ahora, ¿cuándo ir a un especialista? Bueno, pues cuando te duele. Cuando te duele y no se te quita el dolor. Como con una apendicitis. Un dolor aquí, ¿verdad? En la zona del abdomen baja a la derecha. Cualquier persona, si ese dolor se mantiene, irá al médico, porque sabe que puede ser una apendicitis. Si le duele un poco, dice, pues se me pasará. Y a lo mejor se pasa y no hay nada que hacer. Pero si no se pasa, hay que ir al médico, porque puede ser una apendicitis, que se cura y se arregla. Hay muchas cosas psicológicas que no se curarán del todo. A lo mejor no necesitan curarse, pero pueden ser cuidadas, pueden ser atendidas, care, con cuidado, con cariño, con atención. Y puede ser limado algún problema de mi modo de ser. Yo puedo tener un temperamento cualquiera, melancólico, colérico, sanguíneo, flemático, pero puede estar como excesivamente marcado porque el carácter no lo ha, digamos, formado bien.
El carácter es la impresión que deja, digamos, todo lo que ocurre en mi forma de ser. El punto exacto de hasta aquí vas al médico y hasta aquí, no existe. Pero vuelvo a insistir, sufre y hace sufrir. Un dolor que no se quita. Algo que es curioso, que va más allá de lo normal, que con los normales consejos de la dirección espiritual no se ha conseguido arreglar. Sí, mira, probablemente hace mucho tiempo que ustedes no viajan en avión y yo tampoco, ¿eh? Pero se acordarán de que cuando uno se sube a los aviones siempre te dicen los mismos avisos y uno de ellos es el de la mascarilla de oxígeno que cae de arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Póngase usted primero la mascarilla antes de ayudar a otros, ¿eh? Esa es la clave. ¿Qué es lo que es la mascarilla? La mascarilla es el cuidado de aquello a través de lo cual nos llega el oxígeno. Es decir, tener a lo largo del día presente que hay un Dios que me quiere, pero primero yo y después los demás. Tener primero yo presente que mi empresa es sobrenatural. Rezar, la mascarilla. A través de esa mascarilla me llega, ¿qué cosa? Oxígeno. ¿Ese oxígeno qué es? Hijo de Dios, mi filiación divina. Yo soy hijo de Dios. Y con esa mascarilla bien puesta, que también la mascarilla, como San José María decía, son las normas, ¿verdad? Las prácticas de piedad a lo largo del día, hechas por amor, me traen oxígeno. Cuidar eso hará que sea luego mucho más fácil cuidar a la otra persona. Dentro de esos cuidados, dentro de esa mascarilla, está el descanso. El descanso, que es maravilloso, se transforma en una práctica de piedad a lo largo del día, de la semana, del mes, en que yo descanso. ¿Cómo? Cambiando actividad, escuchando música, hobbies, yendo a pasear. Y a veces el hablar con otra persona también se transforma en descanso. Y a una persona para ayudarla la invito a caminar a la neutra tranquilidad de la naturaleza, a pasear, a tomar una buena cerveza o un buen mate. No sé si me parece que también los mates se toman entre varios, ¿verdad? Bueno, pues compartir de esa forma, siendo verdaderamente nosotros los primeros que nos ponemos la mascarilla, para que nos llegue todo el oxígeno, durmiendo bien, comiendo bien, descansando de otros modos para poder servir, teniendo nosotros primero claro el sentido de la vida.